Saludos profesor y a todo aquel que esté interesado en conocer un poco sobre teoría de situaciones didácticas. Nuestro grupo, que se comporta por Bernardita Valdovinos, Esteban Godoy y quien les habla, Iván Cruz. En este video vamos a presentar brevemente sobre la teoría de situaciones didácticas, la cual surge gracias a un profesor matemático de varios niveles e investigador llamado Guy Brusseau, especialista en didáctica de la matemática. En 2003 recibió la medalla Felix Klein por el desarrollo de esta teoría, en donde vamos a explicar brevemente de qué se trata, su uso en Chile, vamos a dar un ejemplo y vamos a evaluar si es aplicable en la ciencia, sus ventajas y sus desventajas. Bueno, esta teoría surge gracias a Guy Brusseau, que estaba estudiando las dificultades de sus alumnos en el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, las dificultades que él encontró y que le dio más importancia fueron, primeramente, el desarrollo cognitivo del niño, en donde se necesita cierta madurez mental para abordar ciertos conocimientos y habilidades matemáticas. El segundo problema es el currículo de las matemáticas, donde se necesita un fundamento en enseñar cierto conocimiento. Y por tercero, pero no menos importante, es el método de enseñanza, donde el método tradicional no valora al sujeto como un partícipe activo del aprendizaje, sino lo trata como un simple receptor. Bueno, bajo todas estas dificultades o trabas que Brusseau encontró en la enseñanza de las matemáticas, ideó esta teoría de situaciones didácticas en donde agregó al método tradicional didáctico un medio, en donde se presentan situaciones que llamó adidácticas. Bueno, entonces Brusseau estaba inserto en un medio tradicional de esa época, aproximadamente 1970, donde la visión dominante era epistemológicamente impuesta por Piaget, o sea, una visión cognitiva donde el desarrollo de la matemática es básicamente un proceso cognitivo. Entonces, esta propuesta de Piaget desafía esto impuesto y agregándole un medio, y con esto le da otro enfoque. Entonces, ¿qué es un medio? Bueno, este medio que vamos a llamar durante nuestro video es básicamente un problema, una situación o una competencia donde está planificada para que el alumno la resuelva con sus conocimientos previos. Entonces, ahora vamos a explicar los conceptos y palabras claves de esta teoría con este pequeño mapa conceptual que lo va a explicar Bernardita. Bueno, hola. Vamos a comenzar, como se llama esta teoría de situaciones didácticas, es a través de esta situación que él o la estudiante va a aprender. Esta situación didáctica está construida con el fin de hacer adquirir a las y los estudiantes un saber determinado. Esta situación didáctica contiene la situación adidáctica. No es que la situación adidáctica no se vaya a aprender, sino que es en un momento donde el maestro no interviene. Es decir, que no ayuda al estudiante a saber tal cual cómo se resuelve la situación, la actividad o problema, sino que a través de la devolución da, por así decir, pistas para que el estudiante por sí solo pueda construir el conocimiento. Ahí vemos este aspecto de la necesidad del conocimiento, donde esta situación se organiza de manera que el conocimiento al que se apunta sea necesario para su resolución. Y ahí podemos encontrar otro concepto importante que es la variable didáctica, que es una característica determinada por el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje que sirve para ajustar la ayuda recibida de los estudiantes en la resolución del problema. Por ejemplo, el tiempo. Si uno le da más o menos tiempo para la solución de un problema, más o menos información, y a su vez también tiene que existir la sanción o retracción, que eso no significa que el profesor vaya a decirle al estudiante, sabes que la forma que estás resolviendo la situación está mal,
sino que el medio tenga la información suficiente para que el estudiante interactúe con este y sepa si está más o menos acertado o no, y pueda intentar hacer nuevas resoluciones, no porque se lo diga el docente. Algunos tipos de situaciones didácticas, vamos a tener la acción, la formulación y validación, que son fases donde el profesor no interactúa como protagonista en la situación. Y finalmente veremos la institucionalización, que son conceptos que veremos más adelante en los roles que cumplen tanto los educandos como el educador. Bueno, como decía mi compañera, ahora vamos a explicar la teoría basado en el rol del docente en cada fase. Bueno, primero el docente debe planificar lo que quiere enseñar, ¿cierto? Entonces, para eso debe crear la situación didáctica. Entonces, planifica en función de lo que él quiere enseñar, o sea, cómo enseñarlo a través de este medio que les mencionábamos. Entonces, él crea esta actividad, ya sea un juego, un problema, un desafío, que los alumnos deben resolver de manera parcial o completa, solo utilizando sus conocimientos previos. Bueno, la primera etapa, entonces, es la situación de acción. Pero el rol del docente en las etapas adidácticas, como es la acción, formulación y validación, el docente simplemente observa y se retira para que el alumno se apropie, ¿cierto?, de esas fases, y en caso de que sea necesario, el profesor interviene solo como un guía, dando pistas o señales para que así los estudiantes puedan trabajar y lograr el objetivo, que es resolver el problema. Y luego, en la siguiente etapa, que es la etapa de institucionalización, ahí es cuando el docente, básicamente, dicho de una manera coloquial, pasa la materia. Entonces el docente relaciona ahí lo que los estudiantes construyeron con el saber cultural y los conocimientos ya establecidos por la comunidad. Entonces ahí el docente lo que hace, le da un valor, un estatus a la estrategia realizada por los alumnos, diciendo, bueno, puede ser que los alumnos, dos estrategias distintas hayan resolvido el problema, pero ahí el profesor entonces le da un estatus o un valor a ciertas estrategias, por ejemplo, que son más eficaces o más acordes para resolver el problema. Entonces, bueno, Brusso nos advierte de ciertas paradojas que debemos evitar, ya que son trabas para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, estas paradojas son principalmente el efecto Topaz o control de incertidumbre, que se caracteriza porque el estudiante llega a la solución de una situación dada apoyada por los medios externos. Esto significa que antes de una situación dada, el profesor evita la elaboración de una respuesta por parte del alumno al darle demasiadas señales para que el alumno dé la respuesta que él espera. Entonces, el profesor prácticamente incita la respuesta que él quiere. El segundo paradoja es el efecto Jordan, que lo consideramos también como un malentendido fundamental. Consiste en que el docente reconoce un índice de conocimiento en la respuesta del alumno, el cual está asociado a un conocimiento banal. El docente valora como un conocimiento válido. Entonces, si la respuesta del alumno es correcta o incorrecta, a otro objeto, o sea, a otro objetivo que no es parte de nuestra situación. Y la siguiente paradoja es el deslizamiento metacognitivo, que se presenta cuando el profesor tiene dificultades para lograr la comprensión y el logro de los alumnos al objeto matemático. Entonces cambia el objeto de enseñanza y lo reduce a una enseñanza de menor nivel cognitivo o al manejo de una técnica. Y por último es el abuso de la analogía. Se refiere a que el profesor suplanta el estudio de una noción matemática recurriendo a un caso particular de alguna similitud del objetivo, pero que dista de la concepción misma del objetivo de estudio.
Es necesario que se tenga cuidado con el uso de las analogías, ya que es un medio que favorece la producción de efectos topaz. Entonces, esto tenemos que evitar para que la teoría de situaciones didácticas no falle. Como nombrábamos y nombraban mis compañeras anteriormente, el rol de los estudiantes en esta etapa, a partir de las definiciones que se entregaban antes de los tipos de situaciones didácticas, las podemos describir a continuación. Dice, etapa de situación de acción, donde el estudiante debe apropiarse de la situación enfrentándose a un problema, juego o competencia, que en este caso es el medio, solo con sus conocimientos previos. ¿Cierto? Esto es una etapa de indagación. Luego se sitúa la etapa de situación de formulación, donde el estudiante debe formular un mensaje para compartir la forma en que abordó el problema. Es importante la comunicación de ideas y experiencias entre sus pares, ¿cierto? De manera coloquial se podría decir que es trabajar en grupo y ver la manera de resolver el problema que se presenta. Luego, en la siguiente etapa, en la situación de validación, el sujeto justifica su estrategia, evaluando si lo que hizo está correcto, incorrecto o si es la forma más eficaz de abordar el medio, ¿cierto? Luego existe finalmente la etapa de institucionalización, donde el sujeto verifica si su estrategia es conforme a los saberes culturales, relacionando lo que construyó con lo ya establecido, por lo que tiene un rol pasivo, como en el método tradicional, ¿cierto? Luego existen las diferencias con una estrategia de enseñanza tradicional que se presenta en la teoría de situaciones didácticas, porque en la enseñanza tradicional siempre aparece la presentación del conocimiento cultural o científico por parte del profesor como protagonista y los estudiantes como receptores pasivos de esa transmisión. Se resuelve el problema como dice el maestro, ¿cierto? En general, como se comentaba antes, existe desde la epistemología de Piaget, ¿cierto? La forma de la enseñanza tradicional, que es enseñar y luego ejercitar, ¿cierto? En la teoría de situaciones didácticas, la construcción del conocimiento mediante una situación donde los estudiantes son protagonistas, ¿cierto? Define relaciones entre las producciones libres del estudiante, que es una situación adidáctica, como se comentó anteriormente, y el saber cultural o científico. Bueno, y aparece esta cita que son muchas formas de resolver un problema gracias a la teoría de situaciones didácticas. Dice, por supuesto, todo puede reducirse a la institucionalización. Las situaciones de enseñanza tradicionales son situaciones de institucionalización, pero sin que el maestro se ocupe de la creación del sentido. Se dice lo que se desea que el niño sepa, se le explica y se verifica que lo haya aprendido. Al principio los investigadores estaban un poco obnubilados por las situaciones adidácticas porque era lo que más les faltaba a la enseñanza tradicional, ¿cierto? Aquí se aprecia la diferencia en el abordaje de Brousseau. Luego, en esta diferencia entre los abordajes, podemos apreciar la diferencia entre triángulos didácticos, que es una forma esquemática de explicar la forma. Entonces podemos apreciar que en la manera tradicional, ¿cierto? Existe un triángulo entre el profesor, saber y el alumno, ¿cierto? Con un alumno sin el medio, como se aprecia según Brousseau, donde se construye una situación didáctica como herramienta. Después de ver varios conceptos de la teoría, ¿qué es lo que tiene que tener una actividad en clases para que cumpla con esta teoría? Debe existir la situación adidáctica, por lo tanto, devolución por parte de él o la profesora. Es decir, tiene que existir este momento en que los estudiantes piensan cómo resolver esta situación. Después lo verbalizan y luego tienen que debatir por qué escogieron esa forma. Esta situación se organiza de manera tal que el conocimiento al que se apunta sea necesario para la resolución. Es necesario que el proceso de institucionalización se agrega al repertorio y servirá para la construcción de otros nuevos. Es decir, que después de toda esta parte práctica que hacen los estudiantes, nosotros lo tenemos que unir con la teoría. Eso es lo que hace el profesor luego de presentar esta situación adidáctica. Y así los estudiantes lo construyen este conocimiento y lo pueden servir para construir otros nuevos, para resolver, por ejemplo, una situación didáctica futura. Aquí hay un
esquema también que presenta bastante bien cómo la situación adidáctica con una intención de construir conocimiento, el sujeto interpreta y tiene que validar con el medio cómo construir su conocimiento. Y la institucionalización por parte del profesor nos junta con el saber con el saber histórico, que nosotros no solo tenemos que construir, el estudiante no solo tiene que construir el conocimiento, también lo tiene que unir con el conocimiento construido tradicionalmente. Un ejemplo de actividad en clases que se nos ocurrió corresponde para un curso de primero medio, que en las bases curriculares del currículum nacional es el objetivo de aprendizaje 14, dice así: desarrollar las reglas de las probabilidades, la regla aditiva, la multiplicativa y la combinación de ambas, de manera concreta, pictórica y simbólica, de manera manual o con software educativo, en el contexto de la resolución de problemas. No va a ser con software educativo, pero nos vamos a basar en este objetivo de aprendizaje. La situación didáctica es presentar un problema de probabilidades, que dirían así: ¿cuál es la probabilidad de sacar un estudiante al azar del curso en el cual se está presentando la situación, que esté de cumpleaños un día impar o múltiplo de 5? Y la siguiente sería: ¿cuál es la probabilidad de sacar un estudiante al azar del curso y que éste esté de cumpleaños un día par o que sea mujer? Si nos damos cuenta, con el término de la O, lo que vamos a intentar de construir es la regla aditiva. Y vamos a darnos cuenta de la probabilidad de eventos excluyentes y no excluyentes. Eso es lo que queremos que aprendan los estudiantes. Entonces, al principio, una vez mostrados los problemas, se toman los datos del curso. Esto lo haría el profesor al principio de la clase, anotándolo en la pizarra. A mano alzada se preguntaría la cantidad de hombres, de mujeres, el cumpleaños día par, impar y los que estén en múltiplos de 5. Esto sería la información dispuesta para todos y todos los estudiantes. Los estudiantes se juntarían en grupos para trabajar y discutir cómo solucionar los problemas. Esto sería la situación adidáctica, tanto de acción, formulación y validación. Van a tener que escoger un representante que vaya a mostrar adelante cómo solucionaron los problemas. Y se tiene que generar un debate en el curso. Al finalizar todo esto, el profesor comienza con la fase de institucionalización. Y como dije anteriormente, en este es el momento en que se explicaría la teoría de la regla aditiva, las probabilidades de eventos mutuamente excluyentes y no excluyentes, y agregar los diagramas de Venn, que es una forma pictórica de representarlo. Como vemos, esta sería la parte teórica sobre la probabilidad de eventos mutuamente excluyentes y no excluyentes. Y eso sería lo que se tendría que explicar. Luego, aquí mostramos el diagrama de Venn, que estarían los hombres y las mujeres, que son eventos mutuamente excluyentes, luego que serían pares o impares los cumpleaños, y ahí estarían los múltiplos de 5 de cada uno. Eso sería una forma pictórica que nosotros no sabemos si los estudiantes lo van a usar o no, pero es una forma de resolución. Esta teoría va mucho como en el desarrollo de cómo construir un conocimiento. Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo evaluar con esta teoría, primero es siempre la observación. Nosotros como docentes tenemos que estar observando cómo van los estudiantes en su momento de situación didáctica y obviamente después observar si es que están entendiendo o no. Otra cosa que se nos había ocurrido era pedir que ellos mismos, después de la institucionalización, formulen una pregunta y lo solucionen con un nuevo conocimiento adquirido. Así ellos mismos se notaría que ellos sí realmente aprendieron, pues ellos están incluso creando una pregunta.
podrían enseñarle a otra persona. Y otra forma de evaluación sería la autoevaluación, que sería a través de una tabla entregada, y ellos tendrían que decir autoevaluarse si realmente podrían ocupar este conocimiento a futuro. Bueno, podemos ver que después de revisar la teoría de situaciones, podemos ver las ventajas de su aplicación en la enseñanza, que son más motivadores y atractivos para todos los estudiantes por los requerimientos que posee. Además que el maestro se convierte en investigador, evalúa más el rendimiento de sus estudiantes y reflexiona sobre el proceso de su aprendizaje. ¿Cierto? Al tener un poco de más tiempo disponible, el profesor puede observar mejor y puede reflexionar mejor sobre las prácticas de sus estudiantes. El maestro se convierte en un constructor de materiales en vez de un reproductor o replicador de conocimientos, ¿cierto? Dejando de lado un poco el método tradicional de enseñanza-aprendizaje que se practica comúnmente. Y lo otro sería los estudiantes deben ser partícipes de la construcción de su aprendizaje, ¿cierto? Y eso forma parte esencial, además, de lo que se espera. También existen las desventajas de su aplicación, ¿cierto? Porque esta teoría requiere mucho tiempo de planificación y ejecución, ¿cierto? Implica más trabajo para el maestro y requiere de documentar reflexiones sobre los procesos, ¿cierto? La otra desventaja que podemos observar es que también hay que tener cuidado de no caer en las paradojas, como ya se explicaron antes, ¿cierto? Y que para los estudiantes que están acostumbrados a modelos tradicionales, puede que les cueste salir de su zona de confort, en donde el profesor realiza todo el trabajo y eso puede provocar problemas en la comunidad educativa o en general en la aula. Entonces, aparece su uso en Chile, buscamos, ¿cierto? Nos dimos cuenta que un uso parcial de esta teoría en nuestras clases como estudiantes cuando el profesor nos plantea un problema a resolver, con las 4 fases, pero no corresponde al uso completo de lo que propone GUI, debido a que se debe llevar un registro de los avances de manera formal y recibir la retroalimentación adecuada, lo cual no se ha podido lograr de la mejor manera, pero podemos apreciar que el profesor en nuestra clase de didáctica de la ciencia busca también aplicar esta teoría. En Chile suele utilizarse el método de enseñanza tradicional, lo cual hemos visto por experiencia propia, ya que es más cómodo para el docente o la docente al requerir menos planificación, pues solo se reduce a una situación de institucionalización que busca la resolución efectiva y rápida de una prueba estandarizada, sobre todo en la enseñanza, ¿cierto? Y también se podría decir que el uso de esta teoría se utiliza más en los primeros niveles de enseñanza y luego se va perdiendo, a excepción de ciertas actividades como ferias científicas, laboratorios, talleres u otras. Claro, dado que se necesita un poco más de tiempo para reflexionar sobre esta teoría y poder aplicarla. También aparece la pregunta de si es utilizable en la enseñanza de las ciencias esta teoría de situaciones didácticas. Y nosotros concluimos que claro que es aplicable, por recordar que las matemáticas son una ciencia y componen gran parte de las ciencias naturales, siendo básicamente el lenguaje para explicar fenómenos en las distintas situaciones que se presentan en la naturaleza y la sociedad. Además, que se pueden crear muchas situaciones didácticas que requieren ser solucionadas con conocimiento científico y matemático. Las ciencias se construyen de manera comunitaria e interdisciplinaria. Y como último punto, nosotros también quisimos abordar en el sentido de que se complica su uso en función del contenido que se desea enseñar. Por ejemplo, un tema muy abstracto y nuevo para los estudiantes complica la relación que debe tener el medio con lo nuevo que queremos enseñar, dado que muchas veces por el desconocimiento anterior o sus ideas previas anteriores no existe ese conocimiento abstracto que esperamos para desarrollar, ¿cierto? Anterior. Bueno, llegamos a las conclusiones. Bueno, las principales conclusiones entonces de esta teoría es que la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos matemáticos, más que algo puramente lógico-matemático, como dice Piaget, implica una construcción colaborativa dentro de una comunidad educativa. Entonces es un proceso social. La otra conclusión importante entonces es que el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, de desequilibrios. Un poco como lo hace la sociedad humana. Este saber
fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del aprendizaje. Bueno, esta es una conclusión de Brousseau luego de su estudio, ¿cierto? Y por último, se podría decir que se requiere más tiempo para su aplicación, pero la construcción de conocimiento se forma de manera más sólida, o sea, tenemos aprendizajes mucho más significativos. Y por último, vamos a mostrar las referencias bibliográficas que utilizamos para este video. Le agradecemos su atención. Muchas gracias.